Muy bien. Antes de sentarnos, vamos a pedir la ayuda del Señor con nosotros esta mañana. Oremos. Espíritu Santo, abre nuestros ojos y miraremos las maravillas del Hijo a la gloria del Padre. Amén. Podéis sentaros. Vamos a empezar esta mañana con un examen. Una pregunta. ¿Cuántos evangelios hay en la Biblia? ¿Cuántos libros son que se llaman evangelios? ¿Cuántos evangelios? 66, ok. Bien, bueno, la respuesta normal es 4, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay 4 evangelios, ¿no? Pero si tomamos en serio lo que dijo Jesús en Lucas 24, cuando Él abrió el Antiguo Testamento, lo que hoy día llamamos el Antiguo Testamento, y empezó a explicar en los libros de Moisés, los profetas, en los salmos, los otros escritos, que todos estos libros hablan de Él, de su sufrimiento y de su resurrección. Desde otra perspectiva podríamos decir que hay 43 evangelios en la Biblia. Los 39 libros del Antiguo Testamento más los 4 del Nuevo Testamento. Entonces, esta mañana vamos a ver el Evangelio de Éxodo. El Evangelio de Éxodo. Éxodo cuenta la historia de Israel y su salida de Egipto, pero habla de una realidad mucho más importante que un acontecimiento histórico. Habla de cómo Dios nos rescata de la esclavitud. Ahora, estamos acostumbrados de escuchar este mensaje. Y de hecho estamos tan acostumbrados de escuchar este mensaje, de que Dios te ama. Cristo murió por tus pecados. Cristo quiere darte una vida nueva, que a veces podemos incluso menospreciar este mensaje y decir, otro mensaje más de Cristo en la cruz, otro mensaje más de mi pecado, otra prédica sobre la resurrección de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos mensajes sobre este mensaje? Y la respuesta es porque Él es el mensaje más importante del universo y es el mensaje que más necesitas escuchar. Este mensaje tiene el poder de transformarte, de cambiarte, de hacerte una persona nueva. Este mensaje es el mensaje que llega a nuestros corazones. A veces cuando leemos la Biblia y la vida de Jesús, vemos a Jesús levantando a una persona de la muerte y pensamos, eso es poder. Pero eso no es poder cuando lo comparamos con el poder del Evangelio. Es una cosa levantar a una persona físicamente de la muerte. Es otra cosa por completo levantar a una persona espiritualmente de la muerte. Cambiar tu corazón es lo que Dios quiere hacer. Así que vamos a ver esta mañana el Evangelio de Éxodo. Y vamos a ver 3 cosas. Número 1, para los niños que están haciendo la ficha. Número 1, el éxodo de Israel prefigura tu éxodo. El éxodo de Israel
prefigura tu éxodo. Me imagino que todos sabemos la historia del éxodo, ¿no? Israel se encuentra esclavizado en Egipto y Dios los saca de Egipto y los hace su pueblo. ¿Vale? Eso es el mensaje básico de Éxodo. Es el movimiento de la esclavitud a la liberación. Eso es el mensaje de Éxodo. Y lo que vemos cuando estudiamos el libro de Éxodo es que hay dos cosas. En este texto, en Éxodo, el pueblo de Dios está esclavizado por poderes malignos, los egipcios. Los egipcios tienen control y poder sobre los israelitas. Y en otros textos vemos que los israelitas están esclavizados por su pecado. Cuando van a Babilonia, están en Babilonia por su pecado. En Éxodo, esclavizados por poderes malignos. En Babilonia, esclavizados por su pecado. Cuando vemos estas dos situaciones, vemos que Israel necesita dos cosas. Por un lado, necesita un rey que puede conquistar a los poderes malignos. Y por otro lado, necesita perdón. Necesita un sacerdote que puede quitarles el pecado. Ahora, ¿a dónde voy con todo esto? ¿Qué necesita el pueblo de Dios para salir de la esclavitud? Necesita un rey y necesita un sacerdote. Y lo interesante es que cuando Dios los saca por su rey, por su sacerdote, ¿qué es lo que les da? Les da una nueva ley. Dios les da un profeta para decirles lo que deberían hacer. Israel en Éxodo necesita un rey, un sacerdote y un profeta. ¿Sabes lo que tienes en Cristo? En Cristo y solo en Cristo tú tienes un rey que te saca de la esclavitud. Y gloria a Dios que muchos no sabemos el infierno que mucha gente vive en esta vida, que ellos realmente están esclavizados a su pecado. A lo mejor conoces algunos, pero seamos conscientes o no, tenemos que darnos cuenta de que estamos esclavizados y tenemos a nuestro Rey que nos saca de nuestra esclavitud. ¿Sabe dónde está nuestro Rey? Es la gran ironía de la cruz. La cruz no es solamente una cruz. La cruz es un trono. Y aquí Cristo reina. Aquí es donde Cristo conquista. Necesitamos un sacerdote, alguien que nos puede quitar el pecado. Tú puedes sentir tu culpa. ¿Eres consciente de la culpa que has cometido contra Dios, contra otros? Yo creo que es parte de la condición humana, ser consciente de que hay algo mal en el mundo y que muchos están dispuestos a hacer cualquier cosa para quitarles el peso de la culpa que sienten. Es lo que explica muchas cosas que hacemos en el mundo. Cristo es el único que puede quitarte el pecado. ¿Sabes dónde Cristo te quita el pecado? Es la ironía de la cruz.
La cruz no solamente es una cruz, es un altar. Es donde Cristo te quita el pecado. Y después de quitarte el pecado, después de sacarte de Egipto, te proclama su voluntad. Te dice, esto es lo que quiero que hagas. ¿Sabes dónde está Cristo diciendo eso? Lo está diciendo desde aquí. Mírame, mira lo que hago y vive como yo. Número 1, el éxodo de Israel prefigura tu éxodo. Y número 2, para los niños, número 2, a veces las cosas empeoran antes de mejorar. A veces las cosas empeoran antes de mejorar. Mirad conmigo lo que dice Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1. Vamos a leer versículos 13 y 14. Israel está en Éxodo. El faraón ya les ha hecho esclavos y es lo que dice. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura esclavitud en la fabricación de barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Las cosas están mal. Y en los capítulos 2 y 3 y 4, ¿sabe lo que Dios está haciendo? Dios empieza a obrar. Llama a Moisés, se revela y dice a Moisés, te voy a enviar al pueblo de Israel y tú os vas a liberar. Las cosas van de buen camino, ¿no? Pero fijaos lo que dice Éxodo capítulo 5, empezando en el versículo 7. Bueno, vamos a empezar en el versículo 6. Éxodo 5, 6. Aquel mismo día Faraón dio esta orden a los cuadrilleros encargados de las labores del pueblo y a sus capataces. De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora, que vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Les obligaréis a hacer la misma cantidad de ladrillos que hacían antes. No les perdonéis ni un solo ladrillo. Son unos holgazanes, y por eso gritan, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Que se les aumente el trabajo, para que estén ocupados y no atiendan a las palabras mentirosas. A veces las cosas empeoran antes de mejorar. No sé si hay alguien aquí que después de unos años ha retomado el ejercicio. Antes de retomar el ejercicio, te das cuenta de que no estás en buena forma. Y lo que quieres conseguir es sentirte mejor, ¿no? Pero entre sentirte mal, digamos, y sentirte mejor, es sentirte peor, sentirte muy mal. Y es lo mismo con Dios. No siempre, pero a veces. Dios empieza a obrar. Tú notas que Dios te quiere cambiar. Nota que estás lejos de Dios. Y tú empiezas a dar unos pasos hacia Dios. ¿Y sabes lo que experimentas? Estoy peor que antes. He perdido mi vida social. He perdido dinero. Estoy peleando más con la gente. Hay más problemas en mi vida. ¿Merece la pena seguir a Dios? Dios
te está sacando de un reino para ponerte en el suyo. Y si tú crees que ese traslado va a ser fácil, tú no sabes lo que es salir de la muerte y entrar en la vida. Antes de que las cosas pueden empeorar antes de mejorar. ¿Os acordáis de la parábola de las semillas, ¿no? Que Jesús contó en Mateo 13? El sembrador salió a sembrar semillas. Algunas semillas cayeron por aquí, otros por ahí, otros por ahí. Y algunas semillas cayeron y empezaron a crecer. ¿Y qué pasó con esas semillas? Cuando salió el sol, cuando la planta empezó a experimentar la persecución, podríamos llamarlo una vida difícil. ¿Qué pasó a esa semilla? Se secó, murió. Cuando Dios empieza a obrar, muchas veces es cuando sentimos más la tentación y las pruebas. Pero ¿sabes qué? Hay esperanza. Hay esperanza. Id conmigo a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Filipenses 1, versículo 6 dice: Estoy seguro de que Dios, que comenzó en vosotros la buena obra, la irá llevando a término hasta el día de Jesucristo. Tú y yo estamos en Egipto. Ha entrado este señor que se llama Moisés. Y Moisés dice: Dios me ha enviado aquí para liberaros. Las cosas empiezan a empeorarse. ¿Qué hacemos? ¿Rechazamos a Moisés? ¿O decimos: Dios, tú has comenzado esta obra y la vas a llevar a cabo? ¿Ves? Tú y yo somos Israel. Dios empieza a obrar en nuestras vidas. Las cosas empiezan a empeorarse. ¿Qué hacemos? Si os acordáis de la lectura de la semana pasada, vimos a Pedro andando sobre el mar, con los ojos en Jesús. ¿Y qué le pasó cuando empezó a fijarse en el viento, las nubes, el mar? Empezó a hundirse. No siempre pasa así, pero a veces las cosas empeoran antes de mejorar. Tú y yo tenemos que mantener nuestra mirada en Jesús y no fijarnos en lo que vemos, sino en lo que Dios ha dicho. Yo he comenzado esta obra. Yo tengo el control. Yo tengo mi plan. Yo seré fiel. El éxodo de Israel prefigura tu éxodo. Número 2, a veces las cosas empeoran antes de mejorar. Y número 3, a los niños que están haciendo la ficha, a veces las cosas empeoran porque obedeces. A veces las cosas empeoran porque obedeces. Si volvemos o si nos preguntamos, ¿por qué está Israel en Egipto?
deberían estar ahí en la tierra prometida, ¿no? La respuesta está en Génesis 46. Génesis 46, vamos a empezar en el versículo 2. Génesis 46, 2 dice, y habló Dios a Israel en visiones nocturnas. Jacob, Jacob. Él respondió, aquí me tienes. Versículo 3. Entonces Dios dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. ¿Por qué está Israel en Egipto? ¿Por qué están ahí? No es porque están desobediendo al Señor, sino precisamente lo contrario. Están allí siguiendo a Dios. Dios es quien los llevó a Egipto. Y se despiertan un día y se encuentran en Éxodo 1 y 2. Esclavos. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué están esclavizados? Precisamente porque obedecían a Dios. Jesús hizo algo parecido con sus discípulos en Mateo capítulo 8. Id conmigo a Mateo 8. Mateo 8. Mateo 8, vamos a empezar en el versículo 23. Mateo 8, 23. Entró Jesús en la barca y sus discípulos le siguieron. Los discípulos no están haciendo nada mal aquí. No han abandonado a Jesús, no están siendo rebeldes. Al contrario, Jesús va al barco, entonces pues le seguimos. Son buenos discípulos, buenos seguidores de Jesús. Bajan al barco. Versículo 24. Esto es Éxodo 1 y 2. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca y Jesús dormía. Como supuestamente, aparentemente, Dios dormía cuando Israel estaba en Egipto. Dios, ¿dónde estás? Estamos aquí sufriendo. ¿Qué haces? No sé si lo has experimentado en tu vida, pero a veces sufres y parece que Dios te ha abandonado. Oras y parece que tus oraciones no pasan por el techo, que el cielo es bronce, que Dios no te escucha, que estás solo. Y si tú a nivel personal no lo has experimentado, lee historia. Lee la historia de España. Lee la historia de los monjes que vivían aquí en el monasterio. Lee la historia de los cristianos quemados por su fe. Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué estamos en Egipto como esclavos? ¿Por qué estamos en este barco con esta gran tempestad? Es precisamente porque obedecían a Dios. Por cierto, eso es lo que cambia absolutamente todo en cuanto a cómo evaluamos el sufrimiento en la vida. En otras religiones y en el mundo secular, el sufrimiento siempre es algo malo.
No sufras. Y si sufres, es porque Dios se ha enfadado contigo. Dios te ha abandonado. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que a veces sufres precisamente por tu obediencia. Pero Dios no te lleva al sufrimiento porque sí. Te lleva allí precisamente para salvarte, para cambiarte, para transformarte. Es lo que hizo Jesús con los discípulos. Si volvemos a Mateo 8, versículo 25, se acercaron sus discípulos y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió los vientos y el mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres maravillados decían, ¿quién es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Dios nos lleva a la tempestad precisamente para preservarnos ahí, sacarnos, para que podamos adorarle. Piensa en las pruebas de tu vida, las peores pruebas de tu vida. Dios es tan poderoso, Dios es tan bueno, que Él quiere enseñarte que Él es el Señor sobre esa prueba. ¿Vale? En mi caso, yo he vivido 3 pruebas duras en mi vida. El divorcio de mis padres, cuando me hice ateo, y mi batalla con la ansiedad. Esas son las 3 pruebas grandes de mi vida. Y en cada una de esas pruebas, cuando Dios me sacó, yo le puedo adorar. A mi manera, yo puedo decir con los discípulos, ¿quién es este que aún el divorcio le obedece? Que aún el ateísmo le obedece, que aún la ansiedad le obedece. ¿Ves? Es lo que Dios quiere hacer en tu vida, es acompañarte en la muerte, darte nueva vida, para que tú puedas decir, Dios, tú eres soberano, tú eres bueno, tú eres más poderoso que la muerte. Vamos a terminar volviendo a Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1. Y quiero hablar de la ironía divina. ¿Os gusta la ironía? La ironía. Éxodo capítulo 1. Versículo 22. Entonces Faraón dio a todo su pueblo esta orden: echad al río a todo niño que nazca y preservad la vida a toda niña. ¿Por qué está diciendo esto el faraón? Bueno, dice en el capítulo 1 que tiene miedo, ¿no? Tiene miedo de este pueblo. Este pueblo puede levantarse contra nosotros, puede quitar nuestro poder. Entonces, para evitar eso, vamos a echar a los niños al río. Éxodo capítulo 2, versículo 5, dice: La hija del faraón descendió a lavarse al río, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio ella la canasta entre los juncos y envió una criada suya para que le recogiera. Cuando la abrió,
vio al niño que estaba llorando, llena de compasión por él, exclamó: este es un niño de los hebreos. Versículo 10. Y cuando el niño creció, se lo entregó a la hija de Faraón, la cual lo crió como su hijo, como hijo suyo, y le puso por nombre Moisés, pues dijo: porque de las aguas lo saqué. El faraón, para evitar la destrucción de su reino, mandó a los niños a ser echados al río. Y Dios usó esa orden precisamente para destruir Egipto. El hebreo entró en su propia casa y él y todos sus oficios le crió o le criaron, enseñándole, educándole, dándole de comer, preparándole precisamente para el éxodo. Es la ironía divina. Dios usa lo peor para empezar algo nuevo. Dios conquista la muerte a través de la muerte. Todo esto nos lleva a Cristo. No hay nada peor que la cruz. No hay nada más horroroso que la creación matando al Creador. Pero es la ironía divina que Dios usa la muerte para conquistarla. Y Cristo ha conquistado la muerte para darnos vida nueva. Vamos a orar. Señor, gracias por tu gracia. Señor, por favor, ayúdanos a verte más claramente en el libro de Éxodo. Señor, ayúdanos a ver tu salvación. Ayúdanos, Señor, a ver la gran necesidad que tenemos. Ayúdanos, Señor, a ver que somos pecadores y que tú eres nuestro Salvador. Te agradecemos, nuestro Padre, a través del Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a responder al Señor con la tercera canción.